son las 8:54 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Somos parecidos, pero no somos iguales. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos con ustedes una vez más. Hoy es lunes 28 de abril. Está llegando a su culmine el cuarto mes del año. Y es buen momento, sobre todo habiendo transcurrido otra marcha que precisamente tenía la motivación de la anterior de Friusa, con los temas relacionados a frontera, nuestra patria, soberanía y por supuesto migración, la especie de contramarcha que hubo también. Pero también es bueno aprovechar a nuestro invitado de hoy para, sobre otros temas importantes del país y del momento que estamos atravesando, pues hablar de ciertos temas. Está con nosotros Pelegrín Castillo. El licenciado Pelegrín Castillo es, además de un miembro del equipo de los Sabios de la Z, que cada domingo hacen un gran espacio en esta estación. Es para nosotros un privilegio en su condición de ex legislador, de político activo y sobre todo de una persona que genera opinión a partir de su opinión. Buen día, Pelegrín. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a la disposición y mandándole un saludo al público inmenso de este espacio, que sigue atentamente todas las orientaciones que ustedes les dan, con sus comentarios, con sus reflexiones ponderadas y equilibradas. Gracias. Estamos aquí a la disposición. Buenos días, Pelegrín. Mira, hay muchos temas con respecto a la relación con Haití. Por ejemplo, el gobierno haitiano acaba de llamar al embajador dominicano de la República Dominicana en Puerto Príncipe para exigirle explicaciones y para exigir que cambie el trato sobre todo a las migrantes haitianas embarazadas en República Dominicana. ¿Cuál debería ser la actitud del gobierno dominicano frente a esta nueva situación? Yo creo que el gobierno dominicano soberano tiene que ratificarle a las autoridades haitianas que esas son decisiones del dominio reservado de los estados, que no corresponde que ellos hagan ninguna crítica, que evidentemente se están respetando unos protocolos que cuidan precisamente que eso se haga con el respeto debido a la dignidad, a la seguridad y a la integridad física de la persona, y que en caso de que eventualmente pudiera ocurrir, sobrevenir algún exceso, algún abuso, las autoridades dominicanas no lo van a aceptar. Nadie lo va a aceptar aquí, porque nadie va a querer que se esté maltratando a parturienta o a enfermos. No, se le da el debido tratamiento y después se procede como manda la ley. Lo que no puede ser es que se entienda que después que usted recibe un tratamiento en un hospital dominicano, eso tenga más valor que una visa de residencia, y que usted pueda permanecer en una convalecencia Cine 10, sin fecha. Indeterminada. Claro, entonces eso yo creo que hay que aclararlo. Ahora, vamos a estar claros. Se está desmontando una estructura. Yo personalmente mantuve siempre mi posición cuando se discutió este tema, porque esto venía discutiéndose hace meses, y soy testigo. Yo personalmente entendí que la prioridad había que ponerla en desmontar las organizaciones que han organizado el tráfico con ropaje humanitario, que termina técnicamente en un desfalco de fondos públicos de grandes proporciones. Es más difícil porque hay que hacer un trabajo de inteligencia, hay que también chocar con organismos internacionales que son los que están detrás de esto, y también con instituciones que bajo la sombra protectora de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica o de la USAID en otros tiempos, pero ahora me imagino que están buscando fondos con George Soros. Entonces organizaron y montaron un sistema de traslado creciente, porque esto pasó en el
En el 19 era el 24%, pasó al 35%. Y con tendencia a crecer. Es decir, que casi la mitad de los partos en la República Dominicana iban a ser de parturientas haitianas. Un negocio muy lucrativo, lo quiero decir, que involucra a organismos internacionales, a organizaciones internacionales. Entonces, yo entendía que había que ponerle más énfasis en eso, pero el gobierno parece que prefirió la estrategia de disuadir, de poner algunos controles que no lo hacen los médicos, ni lo pueden hacer los médicos, pero sí el hospital con su personal administrativo debe tener algún control. Peregrín, esta sugerencia, pregunta, se la hice a tu hermano, pero realmente era a ti que te la quería decir. Sí. Nosotros vemos un movimiento práctico, nacionalista, que en algunos sentidos se le puede llamar, como hablamos con un amigo aquí fuera del aire, lo llamé triotas. O sea, le falta conocimiento, base ideológica, profundidad, teoría, concepto. Han logrado movilizar, tal vez precisamente por eso, porque hay una pasión debajo, indudablemente, dentro de este movimiento, y hay una situación X. Sin embargo, tú representas la cabeza de ese movimiento intelectual que ha estado año tras año haciendo una propuesta de valor, que tiene un conocimiento inclusive más allá de la situación de nosotros. Yo estaba escuchando y tomando algunas palabras, y yo le decía a tu hermano, invasión de vientre, ahora mismo tú dices tráfico con ropaje humanitario. Ese es el concepto para tú poderlo vender, para que no te digan, tú sabes. Entonces, ¿cuándo vamos a ver un acercamiento real, fusionista, si tú quieres, para que ustedes le puedan dar la experiencia, el concepto, la base a ese movimiento operativo, y que realmente pueda surgir de ahí algo que trascienda? Mira, nosotros tenemos un planteamiento. Cuando digo nosotros, no me refiero solamente a Pelegrín Castillo, sino a muchas organizaciones y sectores que tienen años involucrados en esto, que aboga por la unificación del pueblo dominicano, que todos los dominicanos se unifiquen sin vanguardismo, sin principalías, sin adanismos, porque hay gente que llegó ahora, llegó ahora y descubrió que teníamos un problema, y son los más radicales y los más dispuestos a descalificar a todo el mundo. Generalmente ese tipo de gente es la que pide la pureza química. Que yo muchas veces me pregunto, pero ven acá, ¿y dónde estaban en los últimos 30 años en que esto se ha venido gestando? Estaban fuera, en Groenlandia. No. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hemos abogado y lo vamos a seguir abogando. Fíjense, le voy a contar una experiencia. Nosotros enfrentamos a ASIS, que es la organización más poderosa del Cibao, de los empresarios. Y le hicimos un cuestionamiento porque ellos habían llegado a un acuerdo con el cónsul en Haití. Con un cónsul en Haití, supuesto, para regularizar 500,000 de haitianos en las provincias del norte. Cuando nosotros nos enteramos de eso, y me refiero como partido, hicimos una reunión pro nación, varias instituciones, y dijimos, bueno, esto hay que pararlo, y lo vamos a parar por la vía penal. Le preparamos una notificación advirtiéndole que eso constituía crimen contra la seguridad interior del Estado, y que por tanto, si ellos no se retractaban, íbamos a proceder a someterlo a la acción de la justicia por esa actividad criminal. Ellos parece que no habían consultado, porque que eso es se ponen creativos. Alguien les dijo, mira, eso se puede hacer. Cuando consultaron con los abogados, le dijeron, no, porque ustedes están en rojo, se cursaron una línea roja. ¿Y qué es línea roja?
Entonces, que no era del 14 de junio. Entonces echaron hacia atrás. Pero decidimos, mira, esto hay que llevarlo ya al plano de las movilizaciones. Y empezamos a reunirnos con mucha apertura. En Villar Hermano participaron 20, 30 organizaciones diversas. Pero nos dimos cuenta en esas reuniones que había gente que creía que el pleito era con el haitianito de la esquina. Exactamente. Que el pleito era con el haitianito de la esquina. Hay otros que también quizá es su naturaleza ser extremista. Bueno, hubo oferta de hacer servicios terribles. Sí. Entonces, obviamente, cuando uno vio tantos no fueron muchos, algunos termocéfalos, uno dijo, bueno, esto hay que cuidarlo. Y nosotros podíamos seguir en la lucha como partido, habíamos 7 partidos reunidos, muchas figuras de los movimientos históricos, patrióticos, nacionalistas. Decidimos, mira, lo mejor para cuidar esta lucha es ir al Instituto Duartiano. Como yo soy miembro del Instituto Duartiano, fuimos y le pedimos a ellos formalmente, miren, sean ustedes los que encabecen esta lucha. Entonces le metieron una cabeza ahí proitia. No, mira, yo tengo una interpretación diferente. Yo creo que ahí hay un problema de cognición. Y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí. Peor todavía. Es muy triste, pero lo dejo ahí. Y estoy de acuerdo, por cierto. Sí. Entonces, espérate, lo llevamos allá. Y lo llevamos allá, ¿por qué? Porque el planteamiento no puede ser, aquí todos de una u otra manera, por acción o omisión, tenemos cuotas de responsabilidad en lo que ha pasado. Entonces el planteamiento no puede ser que surja una corriente de descalificación de todo el mundo con ese adanismo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, estuvimos en eso y organizamos 4 grandes marchas realmente muy importantes. Incluso la primera que se hizo aquí fue impactante, no solamente por la gran cantidad de personas que fue, sino por la diversidad de sectores que se animaron ahí. ¿Por qué? Porque lo convocó el Instituto Duartiano. Y si lo convoca el Instituto Duartiano, mucha gente dice, bueno, nosotros vamos a ir. Ahora, por eso hablo mucho del cuidar mucho el tema de la lucha, del factor moral de la lucha, que no es contra el haitianito de la esquina, que no puede ser levantando la imagen de Trujillo o referencias totalitarias o episodios de la historia nacional que son trágicos. No, espérense. Duarte nos dejó un manual de instrucciones. Diario, claro. Y tenemos que unirnos alrededor de la figura que más nos aglutina. Y podemos agregar otras luchas, las luchas restauradoras, todas las luchas soberanistas. Pero la primera de todo es. Por eso, siempre hemos estado abiertos a orientar y a conversar y a dialogar, pero siempre cuidando el factor moral. Miren, yo les quiero contar a ustedes una experiencia. Por eso yo insisto mucho en esto. Hace unos años, cuando a Duarte lo estaban cuestionando en Nueva York, que querían bajar la estatua de Duarte en Nueva York, como un segregacionista, el Instituto Duartiano venía en un aniversario de Duarte con una marcha, como siempre, y los que somos miembros hace muchos años, veníamos acompañándolo. Y en la marcha yo veo que aparece una persona vestida de caqui, con botas militares, un sombrero de las SA, una esvástica en Jehová en el hombro y unas correas negras
Mussolinescas. No, de Roin. De Roin. Y se pone al lado de la directiva del Instituto Guardiano y va marchando con nosotros. Yo me doy cuenta que los directivos del Instituto Guardiano no percibían eso. Y le digo que los diputados no teníamos derecho a detener a nadie, pero en ese caso yo sí me tomé la libertad de decirle a los oficiales que andaban conmigo, como yo era diputado, yo le dije, no, deténmelo y mándamelo ahora mismo al DNI, que yo voy a llamar al director del DNI para que me averigüe quién es esta persona que nunca ha venido a marcha del Instituto Guardiano y aparece con la esvástica, camisa parda. Óyeme, eso. Entonces ahí fue que yo dije, mira, esto no es, nosotros no estamos peleando, señores, con haitianitos de la esquina. Aquí hay una conspiración contra la República Dominicana. Muy bien pensada, con poderes internacionales. Es más, es una conspiración de alta inteligencia que busca golpear a la República Dominicana, aislarla y causarle un gran daño. Y cada día las señales están ahí. Por eso, todos los que tenemos responsabilidad en estas luchas, tenemos que cuidar mucho la unificación. Todos los dominicanos de corazón, patriotas, están convocados. Los que se hayan equivocado, que entiendan que tienen que rectificar o que comprendieron mal el momento o los procesos, no importa, vengan. Eso no importa. Ahora, al mismo tiempo, hay que cuidar los temas de infiltración o los escenarios, porque ¿qué es lo que quieren los más radicales? ¿O qué es lo que quieren los poderes que han diseñado ese plan de alta inteligencia, que lo vamos a denunciar con pelos y señales en la Procuraduría General de la República próximamente? La última fase de ese plan es presentar un escenario de Tutsi y Hutus del Caribe. De Tutsi y Hutus del Caribe. ¿Para qué? Para, como dice el lobo de Caperucita, para intervenirnos mejor. Pelegrín, desde Haití, y en Haití se habla de que el gobierno está impulsando un plan de retorno voluntario de sus nacionales a su país. Eso, ¿tú crees que puede ser un bulto? ¿Eso puede ser una acción sincera de Haití, de reconocer a sus ciudadanos y de acogerlos? Mira, yo creo que los haitianos, una parte de los haitianos se han convencido de que República Dominicana sin ellos sucumbe, porque ese es un discurso que desde aquí algunos líderes lo han alimentado. Y obviamente mira, por ejemplo, la agropecuaria. De hecho, perdóname, la campañita, hay gente que dice, hombres, los haitianos fuertes, vengan, que su ejército, su policía los necesita y su país les acoge. No, y óyeme, nadie aquí ha abogado más por la solución internacional a los problemas de Haití en Haití, o ojalá aparezca un refundador del Estado haitiano que tenga super condiciones. Eso sería para nosotros felicidad completa. Pero lo que tenemos que estar claro es de que los tres sectores que están enfrentados en Haití, por diferentes motivos, quieren involucrar a República Dominicana. Algunos entienden que nosotros tenemos un grado de dependencia tan grande de la mano de obra haitiana que la economía dominicana se va a caer, se va a derrumbar. Y la verdad es lo contrario. Aquí no se ha modernizado la agricultura y se ha convertido en una agricultura capital tecnología intensiva, mecanizada, tecnificada, automatizada, entre otras cosas, porque esa sobreoferta de mano de obra extranjera en condiciones migratorias irregulares, que es una especie de ejército industrial de reserva, para usar el término marxista que estaban los manuales. Ese ejército industrial de reserva ha sido un freno a la modernización.
Los países, lo explica muy bien Galbraith, para romper el equilibrio de la pobreza. Por ejemplo, Suecia. Suecia vivió la experiencia de salir su población de la zona rural hacia los Estados Unidos y su campo se quedó sin gente. Así es. ¿Qué pasó? Suecia no tenía el problema de migración e inmigración, tenía el problema de migración. Al quedarse la economía rural sueca sin mano de obra, eso fue el factor determinante para la modernización y automatización y capitalización de la zona rural. Y por eso Suecia, su campo lo tiene bien cuidado y producen lo que pueden producir en ese clima tan crítico. Nosotros no hemos hecho eso. Pudiendo producir, tenemos 28 microclimas. 28 microclimas. Nosotros podemos producir para 30 millones de personas. Y más. Y más. Entonces, no lo hemos hecho, no lo hemos mecanizado. El que ha estudiado el tema de la mecanización, mire, el arroz es el que más mano de obra demanda. Y se puede mecanizar ya casi en un 100%. La caña, que históricamente ha sido el punto. Lo que lo trajo aquí como braceros. No, y además el que montó la estructura rentista de un capitalismo deformado por las prácticas rentistas extractivas. Ese modelo, bueno, resulta que ahora mismo se puede mecanizar. Yo tengo entendido que Central Romana Barahona ya tiene el 90% de la zona mecanizada. Mira, Central Romana estaba listo desde antes del terremoto. Exactamente. Estaba listo. Pero cuando vino el terremoto, hubo un consejo de Estados Unidos. Pues pongan eso para permitir que los haitianos sigan llegando y todo eso. Entonces ese es el problema. Y obviamente ojalá los haitianos se empeñen en reconstruir su país, porque se lo digo desde aquí, si ellos se empeñan en reconstruir su país, nosotros somos los mejores aliados para eso, porque a nosotros lo que más nos conviene es un Haití seguro, un Haití estable y eventualmente próspero, pero no ese desorden y ese caos y ese proceso de pauperización creciente de millones de personas. Doctor, me gustaría saber su opinión sobre este movimiento, la antigua orden dominicana, que definitivamente hay unos hechos ahí que son irrefutables. Lograron que se tomaran medidas drásticas, más firmes en torno a todo este tema del tema haitiano. Usted que acaba de decir que es miembro del Instituto Duartiano. Miembro número, sí. Sí. ¿Tienen ustedes algún plan para mantener porque lo cierto es que hasta la antigua orden dominicana, quienes llevaban la voz cantante y la gente asociaba todo el tema nacionalista eran precisamente ustedes, pero sucede que salió este grupo, este movimiento y Santiago Matías también, y ha logrado lo que podríamos decir quizá ustedes no pudieron lograr. ¿Cómo usted valora no. ¿Cómo usted lo ve en el horizonte a mediano plazo? Mira, vamos a ser objetivos. Las 4 marchas que organizó el Instituto Duartiano en todo el país. Pero tuvieron ese impacto. Escúchame, sí. No aquí, internacionalmente. Tanto así que el ministro de Economía se sintió tan sacudido, Pavel Issa, que dijo, eso es manifestación del racismo estructural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el movimiento, cuando tú coges el manifiesto que se leyó, estaba enfocado en qué, en pedirle a los poderes públicos que cumplan con la Constitución y las leyes, pero sobre todo en hacer la denuncia internacional, porque este no es un problema de migración, ni este es un problema solo de débil cumplimiento de la ley. No,
Este es un problema internacional. Entonces hay mucha gente que quiere mantenerlo en el nivel de la lucha con el haitianito de la esquina. Y el pueblo dominicano es inteligente, olvídate. El pueblo dominicano va a entender, es un proceso, que esto es mucho más que esa lucha. Obviamente, pero el problema es que los haitianitos de la esquina es que no traen los problemas que tenemos aquí en el día a día, y es lo que exacerba el ánimo de los dominicanos. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve, que es más importante que lo que se ve, y es el deber de nosotros denunciarlo, y es más difícil. El propósito. Es esos haitianitos de la esquina que están ahí. Son la manifestación, la expresión de un maldito plan criminal que lo denunció el senador Marco Rubio. Nosotros veníamos denunciándolo, pero cuando lo decíamos, eso es un tremendismo, eso es una expresión de radicalismo, de antihaitianismo. Y lo denunció ya Marco Rubio cuando dijo que sectores radicales de la administración Biden, en complicidad con Amnistía Internacional, y la mencionó, tenían planeado trasladar 3 millones de haitianos a República Dominicana en un momento. ¿En qué momento? En un momento de crisis. Porque nosotros vamos a ir a la Procuraduría General de la República, porque ahí es que tenemos que ir, esa es la instancia inicial. Porque nosotros vamos a denunciar 4 tipos de crímenes que se están cometiendo, y no cualquier crimen. Primero, en Haití, ya por lo menos el gobierno dominicano denunció el crimen de terrorismo cuando dijo que había 30 bandas que estaban practicando terrorismo. Yo te lo digo porque fui el autor de la ley antiterrorista del país, por comisionado por la Cámara de Diputados, y algo sé de eso. En Haití hay de manera sistemática el empleo de métodos terroristas contra la población civil desarmada, inocente. Ahora, lo hacen, el terrorismo siempre tiene una lógica. El verdadero terrorismo es parte de las guerras asimétricas, de la guerra híbrida, de las guerras irregulares. Esa acción terrorista de grupos que están concertados localmente y que están concertados internacionalmente, ¿qué buscan? Buscan fundamentalmente producir otro crimen, que es el traslado forzado de poblaciones, que está previsto en el Estatuto de Roma, y el país ratificó ese convenio. El traslado forzado de poblaciones lo están logrando. Hay 1 millón de haitianos, eso es lo que se ha dicho, que se ha trasladado desde el área metropolitana de Puerto Príncipe hacia el norte y hacia la frontera, pero apuntando hacia República Dominicana. Ese es otro crimen internacional. Tercer crimen internacional, espérate, que este es más grave. Es el crimen de agresión, pero enmascarado. La agresión, normalmente, cuando se habla de agresión, se habla de una operación especial como la que hizo Rusia en Ucrania. Sí, muy especial. Es una operación agresión. Pero ¿qué resulta? Que aquí se está haciendo una operación enmascarada de agresión. ¿Por qué? Porque si tú pones en estampida a 3 millones de haitianos, como dijo Marco Rubio, él fue que le puso cifra, presidente del Comité de Inteligencia de Estados Unidos. Yo creo que lo dijo para frustrar el plan. Esa denuncia, cuando la hizo, que fue el año pasado para esta fecha, lo hizo para frustrar el plan. ¿Qué es lo que buscaba? Bueno, entonces buscan romper la integridad territorial y demográfica del país. Y eso lo estaban preparando. Busquemos atentamente el plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes. Yo di a conocer el documento, pero vamos a estar claros, le voy a pedir esta semana, saliendo de aquí voy a preparar la carta a Wilfredo Lozano, espérate,
para que entregue el plan, que sabemos que no obliga al Estado Dominicano, pero no deja de ser un elemento importante. Porque usted se refiere al coyote jurídico que fue a México a acusar a la República Dominicana, que usted le ha pedido el plan. Él es el director del Instituto Nacional de Migración. No fue a acusar a la República Dominicana. Él es el director del Instituto Nacional de Migración y es el que elaboró el plan financiado por USAID en el gobierno pasado. Espérate. En el gobierno pasado, el mismo Wilfredo Lozano. Sí, está bien, pero déjame hacer una preguntita. Mire, doctor. Pero déjame completar el cuadro de los crímenes que estamos denunciando, porque es una trama. Sí, pero que todas esas son teorías. No son teorías. No son teorías. Eso nos decían a nosotros. Mira, eso nos decían a nosotros hace 30 años. Sí, pero óigame. Que eso es la teoría de la conspiración. Pero óigame, doctor, nosotros hemos tenido 3 olas migratorias. Golpe de Estado de Haití, terremoto y ahora la banda esta, que son las olas migratorias más fuertes que han impactado más en la República Dominicana. Reconocemos, sobre todo en la familia Castillo, toda la advertencia que se ha hecho y la inobservancia que han hecho las autoridades en el incumplimiento de la ley. Han surgido este grupo de personas ahora. La intelectualidad, esa clase media perfumada, tal vez no es capaz de hacer lo que hacen personas que sí saben o por lo menos sienten que están haciendo lo correcto. El tema está, yo vuelvo a referir a la pregunta anterior. ¿Qué hay que hacer entonces con esos muchachos que están ahí, que han logrado objetivos que esa intelectualidad no logró? Mira, forzar al gobierno al cumplimiento de la ley con la movilización en las calles, respaldando la propia política pública del gobierno, pero que es una realidad aunque no la queramos reconocer. Mira. Las movilizaciones empezaron cuando, y la pudimos haber hecho. ¿Pero cuándo fue la última que hizo el Instituto Altiano? La hizo en el 2023, a principios del 2023. Óyeme, y de ahí salió el pacto nacional. ¿Qué pasó? Se convocó a los partidos. ¿Qué hicieron los partidos principales de oposición? Se ausentaron. ¿Y cuáles medidas tomó el gobierno desde el 23 de octubre del 2023 a la fecha? Pero nadie lo ha cuestionado más que nosotros. No, pero entonces nadie ha cuestionado más. Pacto si no se cumple. Nadie ha cuestionado más. El gobierno tomó 15 medidas ahora y no tuvo que firmar nadie pacto. Ha cuestionado más al gobierno. No, es más, si se hubieran puesto, porque al presidente Abinader, cuando se firmó, el mismo día que se firmó, yo le dije, presidente, mire, no hizo nada. El mejor pacto es el que se cumple. Forme una comisión de seguimiento, impulso y divulgación, porque la mayoría de la población no conoce esto. Esto lo estamos firmando aquí, los dirigentes políticos, las universidades. Eso fue para salir de la presión que estaba en ese momento. No. Eso fue. Esa es la excusa para no hacer nada. Mira, no. ¿Pero qué hizo cuando tú firmas pacto? Dígame a alguien, ¿qué hizo el gobierno de cuando firmó ese pacto? Es que, mira. Ahora sí, mira. 15 puntos vamos, ejecutando Mira. Es que todo eso está en el pacto. Eso. ¿Pero por qué no lo hizo antes? Bueno, porque se necesitaba. La marcha. Espérate, se necesitaba. La marcha frío se llama algo muy importante. Que yo lo he dicho y lo repito. Aquí, el que tiene que levantarse, por eso yo digo, todo el pueblo dominicano tiene que organizarse en 2 tipos de movimientos. El movimiento de la Junta Patriótica en toda la provincia, en todos los municipios, que se está trabajando. Lo que pasa es que ese es modelo trinitario. Ese modelo trinitario que está comprometiendo mucha gente de muchos sectores que van a trabajar y están trabajando. Y el otro es un movimiento que falta por desarrollar, que es el movimiento de resistencia patriótica dominicana, que tiene que prepararse para una lucha que no va a ser de marcha. Óyeme, no va a ser de marcha. Va a ser. Parece que aquí la marcha da más resultados que la teoría. No, es que está equivocado. No es la marcha. La presión social. Aquí se va a necesitar mucho más que la marcha. Doctor, ayer el señor Jochi Gómez, en una entrevista con
los amigos de Somos Pueblo, dijo muchísimas cosas. Entre ellas que había una finca de narcotráfico en Bánica. A mí me acordó mucho Los proyectos que nosotros teníamos. No solo una, se hizo en varias fincas en Bánica. Se hizo el experimento para la siembra de higuereta, para la producción de energía, entre otras cosas. ¿Usted qué opina de todas las cosas que dijo Hochi? Mira, no he visto la entrevista completa. No. Yo creo que él está reaccionando a lo que se ve que es una investigación en curso que se está haciendo, y creo que él se está adelantando porque siente que de alguna manera la Procuraduría, que lo encartó en un expediente, lo va a jalar. Esa es la impresión que tengo, pero yo no tengo todos los elementos de juicio sobre lo que está pasando ahí, y él tiene perfecto derecho de hacer las denuncias y las autoridades también de investigarla, porque son denuncias graves, y aquí estamos hablando de una situación, por ejemplo, eso que dice de la frontera. Mira, yo creo que he acuñado la expresión de que la estructura de corrupción transnacional más grande, la estructura de corrupción transnacional más grande que hay en el Caribe y en la isla es la frontera. Lo he dicho en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente, por esa frontera una de las fincas se produce, estaba precisamente en la misma frontera, al lado del río. Pero ahí nosotros vimos cómo se ponían, cómo se concentraban en la otra ribera, sí, las pilas de la madera a la vista de todo el mundo, que se traía del territorio dominicano para llevarlo a Haití. El guaconejo. No, ese no era guaconejo, eso era para preparar leña y carbón. Construcción y leña y carbón. Mire, Pellegrín. Y vimos, claro. No, es que vamos a estar claros, miren, entendamos esto. Es un Estado fallido. Y primero hay que entender lo que es un Estado y después analizar lo que significa un Estado fallido. Pero lo peor de todo es que ha sido descartado. En esta etapa que el Papa Francisco, que Dios lo tenga en gloria, que hablaba de la cultura del descarte. Bueno, en la cultura del descarte se descartan las naciones. Y Haití, por la comunidad internacional, fue descartada, fue desahuciada por unos sectores. Sin embargo, es una nación emblemática y representa mucho para otros sectores. Por eso tú ves que... Sí, una narrativa muy epopélica. Porque estamos en la época... estamos en la época de las políticas identitarias. Claro. Por eso tú ves que Francia ahora se puso cariñosa con Haití, cuando ya previamente había rechazado la pretensión de la indemnización. ¿Y por qué lo hace ahora? Porque perdió el Sahel. Como los rusos y los chinos le han creado un problema en el Sahel a Francia y a Occidente y a los propios Estados Unidos, entonces ahora Francia, el presidente Macron, se pone muy en sintonía con la demanda, porque eso es lo que está pasando. Entonces démonos cuenta, miren, a un Estado fallido le quieren buscar una solución con el Estado vecino, que somos nosotros. Y aquí hubo gente, vamos a decirlo claro, por falta de formación, de comprensión, de estudio, por intereses, por venalidad, por miedo, por lo que sea, que dijo, bueno, vamos a jugar el rol de Estado pivote, Estado tapón, y vamos a cobrar un fee de administración de la crisis haitiana. Y Haití pasa a ser el comodín, la carta de negociación
con los poderes internacionales de las ventajas de los que creen que esto es una finca con pasaporte. De los que creen que esto es una finca con pasaporte. Entonces, ahí es que tiene que venir esta lucha, que es ya una lucha por la existencia de la nación, y tenemos que librarla bien, con sentido de unidad nacional, pero sin perder de vista el factor moral, y eso supone que también hay que poner de lado creyéndose, porque hay gente que cree que es con el haitianito de la esquina. Y no es con el haitianito de la esquina, es con poderes internacionales que la diáspora haitiana, en eso hay que hacer un reconocimiento, hizo las mejores alianzas y aprovechó el proceso histórico que ha vivido la humanidad para alinear esas fuerzas en contra de República Dominicana. Así es. Entonces, la lucha no es cualquier lucha. No hay dudas. Hay una situación que parece haber cambiado en el frente local, como decía aquel noticiario radial. Del frente y es el local. hecho de que el tema de Haití, la frontera, la migración y sus distintas afectaciones en hospitales, escuelas y demás, parece que, a diferencia de en otros años, no sale del centro del debate. O sea, que creo que ha habido un mérito del 23 para acá, del 24 para acá, y en estos últimos meses creo que se ha visto. Y es que, en vez de ser un tema cíclico que se ponía de moda, que volvía a bajar, que desaparecía del ambiente, en esta oportunidad no ha dejado de ser un tema primario. Ni siquiera la terrible tragedia que recientemente acaba de ocurrir sacó el tema. Solo pospuso una marcha, algún movimiento, pero el tema se ha mantenido. Nos ha puesto a pensar en el derrumbe del techo de la República. Se ha mantenido. Pudiera ser un buen ejemplo. Ahora, sigue habiendo un divorcio entre la importancia que una mayoría tremenda del país le dé ese tema a su comportamiento luego en cómo vota, en cómo elige opciones electorales. Esa diferencia, que ha sido muy grande, es la que ha permitido que cíclicamente tengamos políticos que son electos a puestos de poder, muy especialmente poder legislativo, y también a municipios, y ni hablar del propio poder ejecutivo, que luego llevan la política de la inercia, hacer lo que se ha hecho siempre, con distintas variaciones. Tal vez por eso ha sido tan disruptivo lo que ha pasado ahora. Y yo siempre me he preguntado cuál razón le da Pelegrín Castillo a esa realidad, porque si el tema se mantuviera con la misma importancia, con el mismo nivel de preponderancia, cuando la gente fuera a depositar su voto, posiblemente las fuerzas políticas más identificadas con el tema habrían tenido una mayor representación. ¿Qué ha pasado? Te explico, mira, yo probablemente sea un actor singular, porque tengo 45 años haciendo política partidaria, influyendo en políticas de Estado o que pretenden ser políticas de Estado, y al mismo tiempo estudiando, porque no se puede hacer verdadera política sin estudiar la realidad nacional, la realidad internacional, los entornos remotos y cercanos. Y yo te puedo decir, pronuncié una conferencia en estos días, pero la quiero resumir. El gran dilema de la nación dominicana en estos momentos, que está en peligro, tiene que resolverlo. Y resolverlo de una manera radical, profunda. No digo necesariamente con violencia, no me pierdo en eso. No me llevo del espíritu de Desiderio. El país necesita resolver ese dilema. ¿Cuál es el dilema? Bueno, un dilema que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Ser una finca con pasaporte de unos pocos dueños, donde los políticos de una u otra manera pasan a ser los administradores de la finca, los capataces de la finca, o ser una república. Nosotros nos llamamos República Dominicana, afirmamos ese carácter republicano porque el Estado vecino se había declarado imperio, reino,
con nobleza y todo eso. Y aquí se afirmó el carácter republicano desde el principio. Republicano. Entonces, pero no hemos reflexionado sobre lo que eso representa. Entonces, una república con un proyecto nacional fuerte e integrador de todos los dominicanos, no la finca con pasaporte. Lamentablemente, estamos terminando una etapa de la vida nacional donde la categoría nacional, la categoría patria, la categoría frontera, la categoría incluso ciudadano de un país se devaluó, se degradó, se confundió. Este tiempo que estamos viviendo de los últimos, donde el imperialismo globalista ha ido avanzando en todo el mundo, ahora está en crisis, ahora está en caída, porque hay un nacionalismo de gran potencia que lo ha desafiado y lo está hundiendo. Y llegó ya a los Estados Unidos. Pero los países pequeños como el nuestro, que tienen una geopolítica muy especial, porque esa es la otra dimensión que tenemos que evaluar. Nosotros no tenemos una ubicación cualquiera. Nosotros estamos en la tercera frontera de los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor superpotencia del mundo, que técnicamente, como dice Huntington, este Gran Caribe es la línea de fractura entre civilizaciones. Y nosotros tenemos entonces una frontera dentro de otra frontera, porque Haití representa propiamente otra civilización, otra visión, y nosotros somos un país que también somos emblemáticos, hemos logrado muchas cosas inspirados en ese espíritu de república a lo largo de los años, pero también tenemos que reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades. Nosotros no podemos creernos, seguir creyéndonos todo, porque nos están inflando. Óyeme, a nosotros nos están inflando. Nos están diciendo, miren, ustedes son, claro, es un tema de marketing, porque hay que vender el camello de la economía, del clima de inversión, del turismo. Pero eso no tiene nada de malo tampoco. Óyeme, sí. No podemos tampoco volvernos ahora sospechosos de que lo que nos va bien es para nuestro mal. No. Ojo. Eso tiene un sentido, pero eso puede, también es el fruto del trabajo de muchos dominicanos. Pero no nos puede llevar. Ustedes están tan bien que pueden aguantar eso. Óyeme, exacto. Y confundirnos con la idea de que vamos bien. Miren, yo tengo mis reservas, siempre lo he expresado desde hace tiempo. Nosotros tenemos un crecimiento, nadie lo discute, se mide de muchas maneras, pero es un crecimiento con unas deformaciones tremendas. ¿Por qué? Porque es un crecimiento de alta concentración, donde la economía dominicana en más del 50%, ahora bajó a 40%, y no sé cómo es que están calculando el índice IHH, el 40% de la economía, dice el índice de este año, pero el promedio histórico es el 56%, es de alta concentración, monopólica, oligopólica o de colusiones. Ahí no se miden las colusiones. ¿Y qué resulta? Bueno, esa alta concentración te produce muchas deformaciones. El dominicano que tiene empuje, que quiere prosperar en su país, que quiere vivir en su país, no lo puede hacer y se tiene que ir. Ahí ustedes toman el discurso a la izquierda. No, eso no es izquierda. Esos son datos objetivos. El tema, ¿qué dice? Eso se expresa en la sustitución de mano de obra en turismo. Eso no, claro, porque es una economía de émbolo. Te expulsa tu mejor recurso, te lo expulsa doblemente, o te lo expulsa al exterior o te lo expulsa a la informalidad. Hay mucha gente que dice, yo voy a estar por debajo del radar del Estado buscándomela. Entonces eso genera un escenario. ¿Qué país puede decir que está avanzando en la lucha contra la pobreza cuando tiene la mitad de la población recibiendo un esquema de subsidio, de bonoluz, bonogás, solidaridad, supérate, etcétera, etcétera? Que además, para que se vea la deformación que hay, es tan grave
que la gente que entra a trabajar en un empleo formal, aunque sea temporario, pierde esos beneficios y difícilmente los recupera. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Es un acaso o hay una planificación? Mira, el Banco Mundial en el año 2002 dijo claramente en un informe que lo discutimos en la Cámara de Diputados que República Dominicana podía olvidarse de la lucha contra la pobreza mientras no contuviera el flujo de población que viene del país más depauperado. Porque si tus recursos humanos, es más, el asunto ha llegado tan lejos que nosotros estamos formando dominicanos, invirtiendo muchos recursos en la formación de nuestros mejores recursos, y también de haitianos. Y la mayoría, o una buena parte, si se pueden ir, se van, y se van mucho. Entonces, hay una descapitalización, porque el recurso humano es capital humano, de República Dominicana. Entonces, ese esquema hay que cambiarlo. ¿Y por qué tenemos ese esquema? Ese esquema remite a un problema. Lo explicó muy bien en la década de los 70, 80, Andrés Cortés. Cuando tú tienes un estado débil, que fue una tesis de Gutmann Myrdal de la década de los 60, 50, cuando tú tienes un estado débil, el estado débil está debilitándose cada vez más porque hay estructuras extractivas de renta que lo controlan y controlan la política, controlan los reguladores, y entonces te produce esas distorsiones que tú también lo ves en el mercado, en la estructura salarial de República Dominicana. Nosotros tenemos una economía muy moderna, muy avanzada, pero resulta que cuando le metemos números, el salario real del dominicano está anclado a principios de los 90. Pelegrín. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a una brevísima pausa. Aprovecho para decir antes de la misma que hoy, en horas de la mañana, justo mientras hemos estado realizando esta interesante entrevista, el presidente Leonel Fernández, su amigo, presidente de la Fuerza del Pueblo, ha respondido a la convocatoria del gobierno a la crisis migratoria, enfatizando la necesidad urgente de un diálogo, o sea que él sí cree que el diálogo es importante, amplio e inclusivo, para definir políticas de Estado que fortalezcan la soberanía y el orden migratorio. En una declaración pública de alrededor de unos 5 minutos que está en video en las redes, Fernández alertó sobre el flujo migratorio irregular sin precedentes que, a su juicio, representa un riesgo grave para la seguridad nacional. Criticó la gestión del gobierno actual en la construcción de la verja perimetral en la frontera con Haití, señalando que tras 3 años iniciadas las obras apenas se han entregado 2,7 kilómetros de los 164 que se han proyectado. Así que ahí está la respuesta del presidente Fernández. Hablaremos de eso al regreso de la pausa. Gobierno de la mañana, llévatelo, Fran. Y bueno, una buena manera quizás de encaminar la presencia de Pelegrín Castillo aquí en esta recta final es ver la reacción del presidente Fernández. ¿Qué le dice? ¿Qué le comunica? Bueno, yo me siento muy satisfecho porque el doctor Fernández antes veía el muro, la verja, con mucho escepticismo, no le gustaba para nada. Bueno, voy a revelar algo aquí. Voy a dar una primicia. En el 2005, nosotros fuimos a Israel, una comisión, el jefe del ejército, general Estrella Fernández, el embajador dominicano allá en Israel, el presidente del Consejo de Frontera, 2 miembros del Consejo de Frontera, estaba, si mal no recuerdo, Armando Armentero y creo que el general Padilla, yo y el subdirector de aduana. Ahí fuimos a conocer, era parte de un programa, porque fuimos a Israel, fuimos a Estados Unidos, a Nogales, se fue a España y se fue a Venezuela. Y ahí se llevó, era conocer cómo se gestionaban las fronteras. Israel hizo una propuesta formidable.
de un muro tecnológico como lo que ellos tienen. Y lo vimos. Yo personalmente le dije, a nosotros no nos interesa solamente un muro, a nosotros nos interesa el apoyo de Israel para una política de desarrollar la frontera, porque Israel sí tiene mucha experiencia en el desarrollo productivo de las regiones fronterizas apartadas. Y no hacemos nada tirando un muro si no desarrollamos la frontera. La población que vive. Y movemos población dominicana para allá. Y el otro elemento importante que nosotros planteamos fue que nosotros necesitábamos la alianza, el apoyo de Israel y de los judíos en el mundo, por la relación histórica que ha existido entre República Dominicana e Israel, que ellos lo reconocen. Nosotros ahora necesitamos el apoyo de ellos, especialmente en Estados Unidos, porque el problema de nosotros no es en Puerto Príncipe que está, es en Washington, y es en Montreal o en Quebec, y es en Europa, en las capitales europeas y concretamente en Francia y en Bruselas. Entonces, ellos aceptaron esa contrapropuesta de nosotros. Y al presidente Fernández se le llevó la propuesta en el 2005. Pero este gobierno decidió no. Escúchame. Se le llevó la propuesta en el 2005. Oye la fecha. 2005. 2005. Y en ocasión de la cumbre mundial antiterrorista, porque el ambiente que había, ¿por qué había tanto interés, incluso de Estados Unidos, en controlar la frontera? Porque estaba el tema de que el terrorismo internacional podía amenazar los países de la región o los mismos Estados Unidos desde aquí. Entonces, en ese momento el presidente la recibió con agrado, Fernández. Pero después yo hablé con Miguel Coco, y Miguel Coco me dijo en Palacio, cuando yo le dije, mira, vamos a definir esto con tiempo, Miguel Coco me dijo, mira, el problema es que si nosotros hacemos eso, vamos a frustrar el proyecto de ingresar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque nosotros nos hemos fijado como meta ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo le dije, mira, Miguel, yo te voy a decir una cosa. Nosotros en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no podemos hacer mucho por nuestros intereses. Podemos lograr darnos el mérito de que estuvimos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero el problema principal de nosotros lo tenemos con esa alianza que hay entre la diáspora haitiana, el caucus afroamericano, la Nación del Islam y otras fuerzas radicales, como dijo Marco Rubio, en contra de República Dominicana. Entonces es ahí que tenemos que pelear, y nuestros mejores aliados, le decía yo, para esa lucha son los israelíes, que son los que en materia de seguridad más influyen en Estados Unidos. Bueno, ahí quedó el tema. Y lo pongo como antecedente porque, bueno, también hubo una propuesta de Venezuela, porque nosotros fuimos a Venezuela y hablamos con altos oficiales generales del ejército bolivariano. Y después fuimos al PSUD, al Congreso, y vimos la diferencia de enfoque. Los guardias venezolanos entendieron perfectamente el problema. Sin embargo, cuando hablamos con los compañeros del camarada Miguelón, imagínate, ¿cuál era la idea? La solidaridad internacional de Bolívar. Claro. Pero yo le dije, pero mire, se lo dije al director de Frontera. Yo le dije al director al vicepresidente de la Comisión de Frontera de Venezuela, ahora no recuerdo el apellido, le dije, en la cena de despedida, le dije, mire, pero muy sencillo. Ustedes, yo entiendo el sentimiento que ustedes tienen con los haitianos, pero vamos a hacer un pacto. Por cada haitiano que nosotros asumamos, ustedes tienen 50 veces más territorio que nosotros y más recursos que nosotros. Pero asuman ustedes
10 haitianos. Pero usted saluda el diálogo que se no, claro que sí. Pero eso yo fui, es más, debió haberse producido antes porque cuando se convocó el pacto, yo fui y el doctor Castillo incluso me dijo, ve y dile que yo estoy pidiéndole a él que se incorpore, que participe. Y él no participó. Es más, cuando mataron a Mois, que era la manera de deshacer el esquema que si había, los haitianos desbarataron el esquema que se había formado para la integración insular y el mercado de los 22 millones con esa acción. Óyeme, cuando mataron a Mois, nosotros le dijimos al presidente Fernández, presidente, mire, en este momento usted ganaría muchísimo y el país ganaría más si usted, que ha sido 3 veces presidente, aparece junto al presidente de la República y manda la señal de que en esta materia República Dominicana está unido. Bien, ahí está. Entonces nosotros celebramos mucho que el presidente Fernández haya hecho ese planteamiento. Crítica que le hago a los dos, al presidente Abinader y al presidente Fernández. Ellos dicen sí, estamos de acuerdo, pero inmediatamente empiezan a cuestionar los por qué. Cuando la verdad es que este es un momento donde nadie en este país puede decir que no tiene responsabilidades, y menos lo que han tenido el mando mayor del país. Bueno, nosotros concluimos así esta participación siempre interesante, siempre importante, del licenciado Pelegrín Castillo, sobre todo en este momento en que ya comienza a darse respuesta, y qué bueno, a partir del liderazgo nacional a los temas del llamado a diálogo y otros temas más. Vamos a ir cerrando esta entrevista y yo sé que el domingo que viene aquí va a haber siempre un conversatorio interesante. Mira, Susana hizo un planteamiento que yo quiero recalcar. Mira, el Instituto Bartiano había acordado ya hacer una especie de congreso donde todos los dominicanos, grupos organizados, participen para unificar posiciones y sobre todo también en paralelo, y eso fue una oferta que asumimos varios, de organizar unos cursos, hasta diplomados llegamos a pensar, para que todos los dominicanos que quieran formarse y conocer los antecedentes históricos, culturales, económicos, sociales de esta lucha, lo puedan hacer. Todos están llamados. Todos. De hecho, cuando se hizo la primera convocatoria al Parque Independencia, bueno, todo fue abierto, todo el mundo participó. A Antigua Orden se le dijo, participen, pero con la bandera dominicana. ¿Qué hicieron? Bueno, ellos quisieron ir con la bandera negra. Entonces resulta que ahí como que generó, ven acá, pero nosotros no tenemos la bandera del movimiento de los fascios de combatimiento. La bandera de la República es la bandera tricolor. Claro. Ellos parece que últimamente han empezado a entender que toda esa simbología para la lucha nacional claro, es contraproducente. Es contraproducente. La sectariza, eso es así. Bueno, Pelegrín, nosotros agradecemos como siempre esta presencia suya y atención a estos temas en el Gobierno de la Mañana. Sabemos que el próximo domingo seguro habrá un conversatorio interesante, que por cierto cerramos diciendo, atención Rosendo, acaba de decir el ministro de Defensa de la India, el señor Asif, que es inminente una guerra con Pakistán. Atención por el conflicto de Jammu y Cachemira, el atentado terrorista que mató 26 personas la semana pasada y que provoca en esas dos regiones que cuando hubo la partición, pese a ser de mayoría musulmana, quedaron bajo la égida
de la dirección política de la India, que ya hace unos días hizo un cambio también de su división política, las proclamó como provincias normales, ya no tienen el nivel de autonomía que tenían hace unos días, y Pakistán también parece estar pues alistándose para un posible conflicto, que ya lo hubo 2 veces, en el 75 y en el 97. Y lo que Pakistán nos dice es que aunque el conflicto está allá en Cachemira, lo que más le preocupa es el proceso de independencia de Baluchistán. República de Baluchistán, en un momento que ha hecho atentados terroristas recientes. En un momento en que ya se está descubriendo que frente a las costas de Pakistán están enormes reservas de petróleo y de gas. Ahí está. Nosotros nos vamos a la pausa después de esta entrevista central de este lunes. Volvemos con más. Este es El Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Francis.